Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Pues Cholo patrocina esta reacción, nos trae Freedom of Fear. La canción se llama The Conce- Consciousness of Misery. Es un videoclip de 2019, son de Australia y tenemos a Jade Montserrat a la voz, Corey Davis guitarra, Matt G. Walters a la guitarra, Georgina Kittel al bajo, Jarrad Taylor a la batería y Jake Gross al saxo alto que está como invitado. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, pues eh, eh, ¿Cuánto va de vídeo ahora mismo? va 2 minutos. Le acabo de ver la cara después de 2 minutos a la vocalista. Ya. La canción dura 7:21. A ver, está muy bien tanto a nivel técnico musical como con la voz, ¿no? Y claro, está bien para entender por qué camino va el death metal técnico contemporáneo. Claro, el vídeo apuesta por una estética minimalista, en blanco y negro, agresiva, eh, con mucha intensidad, porque esto es, lógicamente, es una actuación. em, y bueno, han decidido que todo sea muy saturado de oscuridad, ¿vale? Es Sí, decir, tonos fríos, todo esto está hecho muy intencionadamente, ¿vale? Para crear una especie de conciencia fría, asfixiante, ¿vale? El montaje también eh, quiere mostrarnos, así con los cambios de escena, pues un poquito la puesta en escena, la transición, los planos cerrados, bien. Bueno, lo que veo es lo siguiente, ¿no? Es decir, a mí la voz me está gustando bastante, bastante. Creo que es versátil, tiene un buen growl. El screaming, sobre todo, creo que destaca, ¿vale? Porque el gutural no es demasiado grave, es como un gutural medio grave, sí. ¿vale? Pero bien, tiene esa voz, esa base sólida, cavernosa que le da peso.
La dicción es bastante buena, pero creo que destaca sobre todo en los screaming esos más agudos, muy, muy Cradle, ¿vale? Muy Sí, Cradlecore. Y bien, porque esos gritos, esos screamings, da como desesperación, ¿no? Como ese sentimiento que intenta transmitir. Además, cuando ataca con el fraseo, ¿no? Es agresivo, es preciso, em, se pega mucho a los golpes de caja de la batería. sí. No, la cadencia no se limita a seguir la guitarra, sino a veces hace como de contrapunto. Está interesante, ¿no? Lo que propone. Venga, vamos a darle un poquito más adelante y vemos el resto de instrumentos. Es curioso porque estoy flipando con el contenido de la letra, le estoy dando ahí un vistazo Sí, y es que es muy filosófico lo que propone, ¿vale? Mira, habla sobre el peso de la autoconciencia. Eh, toma ya. sí, 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 la letra explora la idea de que ser consciente de quién eres eh, te puede dar la capacidad de percibir la decadencia y cuanto más despierto estás como individuo, más miseria eres capaz de procesar. Em, También describe el proceso de darse cuenta de que la existencia carece de un propósito real, convirtiendo la mente en una celda donde el prisionero es el mismo que el carcelero. Guau, Toma ya. te vuela la cabeza, chaval. Vale, y bueno, también se menciona el abismo o el vacío no como un lugar físico, sino como la finalidad de todas las acciones humanas. Anda que la letra es alegre, ¿vale? Sí, Eh, sí. y las palabras evocan una sensación de desgaste, de cómo el tiempo y la verdad, yo creo que se refiere a la conciencia, va despojando al individuo de sus ilusiones y esperanzas hasta dejar solo el núcleo de la miseria. ¡Buah! Toma ya. Pues bien. Ahora entiendo las posturas de medio loca de que está ahí cantando, Sí, sí. ¿vale? De desesperación. Y claro, normal con esta letra. En fin. Ostras. Venga, vamos a darle un poquito más y ya vamos con los instrumentos.
Uf, bien, a ver, creo que aquí, por cierto, me ha sorprendido mucho ese cambio, esa transición hacia el solo de saxo. Em, las guitarras, Cory Turner y Matt Walters, bueno, a ver, ¿cómo lo digo? Son los grandes protagonistas de la banda junto con la batería. Em, Muy técnicos, haciendo sweep picking, haciendo partes incluso progresivas. Es muy técnico este death metal, tiene mucha precisión y son bastante limpios, entendedme, a la hora de la ejecución. Em, en cuanto a las armonías y demás, am, se aleja de como de lo típico del caos del death metal para abrazar una serie de escalas menores, de arpegios. Le han dado ese toque barroco y se nota mucho en lo que es ese aire distintivo y técnico que le han querido dar, ¿no? Es un contraste tremendo. El sonido es agresivo, tiene mucha ganancia. mm, y bueno, todo lo que van tocando se va entendiendo, ¿sabes? Es decir, no hay notas que se vayan perdiendo porque no, Sí, sí. digamos que la densidad del sonido no te permite percibirlo. Em, y la batería es tremenda. Tiene un trabajo enorme. Muchos blast beat no son constantes, pero que de vez en cuando los utiliza para pun- acentuar, ¿no? Momentos de máxima tensión. Juega Sí, mucho con los platos, es muy inteligente a la hora de utilizarlos para acentuar. Las síncopas, sobre todo cuando están las guitarras, ¿no? A contrarritmo. El doble pedal, muy consistente, en plan ametralladora, como dices tú. sí. Y bueno, vital, ¿no? Para este tipo de death metal. El, el bajo queda un poquito enterrado por las guitarras. em, Se nota, pero tampoco tiene no se distingue tan bien, ¿vale? En este caso, sin Es que embargo, con el caos que hay alrededor es claro, claro, complicado escucharle. efectivamente. Pero bueno, va rellenando el sonido, tiene un cierto toque metálico. Así que bueno, se escucha, pero tampoco es súper destacado. Bien, bien, me parece, bueno, es que la letra tiene tela, Tiene enjundia, pero, sí. pero bien, y la interpretación vocal es tremenda, con mucha teatralidad, mucho sentimiento y mucha presencia escénica, ¿no? Sí.
Ostras, qué mal rollo ha dado Da al final miedito, sí, sí. la cantante, Va a salir, va a salir Freddy Krueger por ahí. entre que parece que está poseída, ¿vale? Porque realmente tiene una forma de moverse que invita a que algo bueno no está ahí dentro, ¿vale? Y no sé cómo llamarlo, lo que ha hecho al final, ¿no? Una especie ahí como de Susurro. susurro mal rollero. Bueno, muy bien. Muy interesante, ¿vale? Al fin y al cabo es eso. Cholo, gracias por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.